Ahora tenemos una nota, tal vez una parte política, pero bueno, tenemos a Francisco Regules, quien es representante del Partido Libertario en Carlos Casares, un grupo de jóvenes que se juntaron para empezar a tener ideas, para empezar a darle otro tinte a la política, y lo tenemos con nosotros y lo saludamos. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hernán. Lo único que te pido es que te acerques bien al micrófono. Agradecerte por este espacio que nos brindaron. Y bueno, nada, me presento, mi nombre es Francisco Regules, actual referente del Partido Libertario. Bueno, nosotros empezamos como un grupo de jóvenes que buscaban hacer un cambio en el país, ¿no? Decir, ¿cómo hacemos para romper con el status quo? Con un momento en el que la sociedad se encuentra de manera social y económicamente, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no planteamos una idea que sea totalmente distinta a lo que viene, a lo tradicional, digamos? Y bueno, nosotros nos sentimos identificados con las ideas de la libertad, o con el Partido Libertario, mejor dicho. Y bueno, actualmente estamos dando la batalla cultural y planteando nuestras ideas y tratando de hacer algo por el país para no caer en lo que pasa últimamente, que es que muchos chicos se van del país y es algo que me imagino que a muchos padres les golpea, básicamente. Y nada, tratar de cambiar un poco la realidad de lo que estamos viendo en Argentina, que estamos pasando un momento bastante difícil. Francisco, recién te lo decía fuera del aire, la verdad que es muy valiente de parte de ustedes hacer un grupo, en este caso representando al Partido Libertario, porque yo lo que yo te decía es que a cada dirigente político, a cada representante de los distintos partidos, yo le decía, qué difícil es la renovación, porque siempre vemos las mismas caras, porque siempre vemos que son los mismos los que están en los partidos, y gente joven hoy no se ve, porque por ahí era lo que yo te decía un poco fuera del aire, hoy algunos jóvenes están descreídos en la política. Sí, eso es cierto, que hay muchos jóvenes y también gente grande, que ya por ahí ha tenido más experiencia y ha vivido lo que es la política pura, y sí, la gente tiene una sensación muy fuerte de descreencia. Cree que la política es solamente corrupción. Nosotros también aparecemos para demostrar que eso no siempre se da en todos los casos, que también hay gente honesta que quiere que el país cambie y que salga adelante, y como en todos lados, siempre, corrupción hay en todo el país, eso lo sabemos todos, y la idea es que eso se termine, que como sociedad nos pongamos de acuerdo de que eso tiene que terminar, porque esto no lo decide la política, lo decidimos nosotros con nuestro voto y planteando qué es lo mejor para el país. Francisco, ¿y por qué Milei? Milei fue porque fue alguien que no era de la política tradicional, si bien él en algún momento asesoró a algún gobierno. Nosotros nos sentimos identificados con él porque salía de lo tradicional y por ahí planteaba ideas distintas a lo que veníamos acostumbrados. Yo creo que no es la figura, sino las ideas. Yo creo que el Partido Libertario tampoco tiene que caer en esa de seguir personas, o de decir, no, yo lo banco a muerte a él, porque en realidad hay que quedarse con las ideas. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que quiere la gente que lo vota a él? Se tiene que quedar con las ideas, no con la persona, para no entrar en ese fanatismo que por ahí tiene hoy la política. Y yo creo que eso es la base más importante para construir algo distinto, ¿no? Fuera del fanatismo, con ideas claras, con acuerdo social, decir qué es lo que le funciona al país hoy, o qué es lo que está funcionando en el mundo. Decir, bueno, ¿qué funciona en los países de primer mundo? Por ejemplo, nos vamos para el lado de los países más libres, ¿no? Porque no solamente es que una figura apareció para decir, tengo estas ideas y es lo mejor, sino que nosotros nos informamos sobre qué representan esas ideas en el mundo y por qué funcionan, ¿no? Cuando nos vamos a los países libres, hablando de Noruega, Finlandia, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, nos damos cuenta que esos son países libres. A la hora de, por ejemplo, hacer negocios, se encuentran entre los primeros, y en los que pueden hacer más negocios, digamos, tienen la facilidad para hacer negocios alta, la libertad económica es alta también, y eso viene acompañado de muchas cosas. Cuando analizamos los países más libres contra los más reprimidos, te das cuenta que el crecimiento del país, para no decir el PBI, ¿sí?, es 12 veces a 3 mucho más grande que los países más reprimidos. ¿Y eso qué tiene que ver con la sociedad, que es lo que más importa a todos? Que cuando hablamos de distribución, los países más libres tienen un PBI per cápita 8 veces más grande que el de los países más reprimidos. Entonces, tenemos que seguir con un modelo más reprimido o un modelo más libre.
esto es una pregunta que uno se hace, ¿no? Sí, sí. Decir, ¿para qué lado apuntamos? Y hay otra cosa que no es menor, que cuando hablamos del decir más bajo, que en Argentina es muy grande, que el decir más bajo quiere decir el ingreso, digamos, a la gente más vulnerable, en los países más libres es 11 veces más grande el ingreso que en los países más reprimidos. O sea, en los países más libres, el pobre es más rico que en un país más reprimido. E inclusive esa escala llega hasta la clase media. O sea, el más pobre en un país libre está mucho mejor que el de clase media en un país reprimido. Es más, el número es 2 veces más que en el país más reprimido. Y Francisco, muy interesante, la verdad, todo lo que estás contando, porque son datos duros, porque son realidades muy distintas de un país a otro. ¿Cómo se empieza a trabajar de cara al 2023? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Recién me decías que ustedes son un grupo de jóvenes, también con alguna gente de experiencia. Bueno, contanos cómo se está armando todo. Bueno, al principio fue difícil, no voy a decir que fue fácil, porque empezamos como un grupo de jóvenes, inclusive amigos también, de decir, no nos queremos ir del país, ¿no? Nos queremos quedar acá, estar con nuestra familia, que esa es la parte más dolorosa. Y bueno, empezamos a estudiar las ideas, uno por ahí aportaba un libro, el otro estudiaba por internet, pero siempre teníamos una reunión de decir, bueno, estas son las ideas, ¿qué hacemos? ¿Con qué nos quedamos? No vamos a decir que estamos en todo de acuerdo. Y bueno, así empezamos a formarnos, uno invitaba a sus conocidos, al que le gustaba la política, decir, bueno, nosotros tenemos estas ideas, ¿qué te parecen estas ideas? Por ahí acá en Argentina no se habló tanto de lo que es el liberalismo, en un momento llegó a ser una mala palabra. Y bueno, nosotros empezamos a plantearnos eso, a decir, bueno, che, ¿a vos te gusta la política? ¿Te sentís identificado con nuestras ideas? Bueno, sumate con nosotros. Nosotros no nos manejamos así de manera militante, sino que nos manejamos como un grupo de amigos que trata de buscar lo mejor para el país. Candidatos, todo eso se va a empezar a hablar un poco más cerca de sí, del año mucho que viene. más adelante, porque ahora estamos, digamos, definiendo todo, viendo qué es lo que quieren todos, ¿no? Porque acá lo consensuamos entre todos, no es, digamos, que Francisco Regules viene y dice va a ser así, sino que tratamos de ponernos de acuerdo entre todos. Y nada, tenemos la intención de entrar con concejales al municipio de Carlos Casares y bueno, llevar las ideas de la libertad al municipio, empezar por algo. Francisco, ahora yendo puntualmente a nuestro país, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas? Si bien hay muchos problemas que bueno, una la parte social, por ahí lo cultural, ¿dónde hacen foco ustedes que es lo más preocupante hoy que tiene el país o lo primero que hay que apuntar si llegan a ser gobierno? Y lo más importante para nosotros por ahí, inclusive también a nivel nacional, claramente que es la pobreza. Cuando hablamos de pobreza estamos hablando de inflación. Cuando hablamos de inflación estamos hablando de precios. Entonces digo, ¿por qué seguir con un modelo que sostiene, digamos, en el tiempo la inflación? ¿Y por qué no apuntar a un modelo sin inflación? Porque hay un dato que me gustaría también un poco desmentir que se dice sobre el liberalismo, que es que defiende a los ricos. Eso es falso. ¿Por qué? Si nosotros planteamos un modelo sin inflación, la inflación está comprobado que le impacta de 10 a 12 veces más a los más pobres. Claro. Entonces, digamos, ahí está la base de qué es lo que busca el liberalismo, ¿no? Además de generar mayor competencia, de generar oportunidades, porque cuando el país no tiene inflación y tiene crecimiento, genera oportunidades, porque hay trabajo. Entonces, eso es a lo que apuntamos nosotros, a un modelo económico que sea sostenible y que también esté de acuerdo a la sociedad, ¿no? Porque esto no se hace con la decisión de un partido político. Y en el tema educación, ¿cómo lo ves? La educación, la verdad que la veo bastante crítica. No solo lo digo yo, sino que los exámenes PISA fueron bastante malos, para ponerlo en algunas palabras. Me gustaría que sea mucho mejor, claramente. Me gustaría también que tenga educación financiera, que no es algo fácil. Nosotros apuntamos con un proyecto a hacerlo, pero el sistema argentino tiene muchas trabas, la verdad. Llevar, por ejemplo, el conocimiento económico de saber qué hacer con el dinero, ¿no? Estamos en un contexto de inflación de que casi llega a los 3 dígitos, ¿no? Se espera que más o menos sea entre un 90 y un 100% de inflación.
¿por qué no le enseñamos a la gente qué puede hacer con su dinero? Claro. Entonces, ante una situación de tal envergadura o de tal magnitud como es la que tenemos en Argentina, saber qué hacer con el dinero, que es importante, ¿no? Porque en Argentina alrededor del 5% más o menos invierte en la bolsa. En un país desarrollado es más del 50%. Entonces digo, ¿por qué no nos planteamos ese tipo de cosas? De qué hacen los países para que les vaya bien, qué hacen los países para salir de las crisis, cómo afrontan todo socialmente también, porque, digamos, por ahí podés resolver el tema económico, pero tenés a la sociedad inquieta. Entonces, yo creo que se parte de la base de hacernos esas preguntas, pero como sociedad, no como partido. Sí, sí. Y otra realidad o problemática que yo veo y lo planteo con todos los partidos políticos, y particularmente me hago cargo de lo que digo, que es meter el problema debajo de la alfombra, es el tema de adicciones en los chicos, que para mí es el problema de raíz que hay que empezar a hacerse cargo, porque ninguno se hace cargo. Sí, todos dicen, y tenemos un programa que dura 2 meses, y hay chicos que se están muriendo realmente por las adicciones. ¿Vos cómo lo ves el problema? Realmente es muy grave el problema de las adicciones. La verdad que... Bueno, porque, a ver, la adicción te lleva a inseguridad, te lleva a delincuencia, te lleva un montón de cosas que realmente, a ver, no soy yo quien lo tiene que solucionar, no sé ustedes, bueno, en su momento si son partido político, pero el que tiene las armas es hoy la política de turno o en su momento el partido político que esté de turno, y ninguno hace nada, por más que me digan, no, porque tenemos algún programa, no. Me parece que hay que atacarlo de raíz. Sí, yo pienso totalmente igual, Hernán. Yo creo que esto es una decisión política, falta mérito político muchísimo en todo, en la educación, en la seguridad, en la economía, en la justicia, que no tenemos una justicia independiente, que eso es un tema también que debería abarcarse hoy en día, decir por qué la justicia no es independiente y la política se deja de meter en esas cuestiones judiciales, ¿no? Y volviendo a lo que estábamos hablando con el problema de las drogas, es que desemboca en todo lo que estamos hablando. El país, principalmente Rosario, está tomado por los narcos, digamos, y es una situación no grave, gravísima, porque se mueren más de 100 personas por día por la delincuencia, y entonces vos decís, ¿es realmente lo que queremos para nuestro país? ¿Queremos eso o queremos un país donde sea más seguro, donde vos querés mandar a tu hijo a estudiar? Porque tranquilamente no lo puedes mandar a La Plata, a Buenos Aires, puede ir a Buenos Aires tranquilamente, o la misma gente que vive en Rosario, me imagino, dice, che, ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa con la política que no hace nada para que podamos vivir tranquilos, para que no nos roben, para que no nos asalten, para que yo pueda salir y esperar el bondi tranquilo? Porque pasa eso. Hablaba con una conocida mía de Rosario, y no puedes ni siquiera esperar el bondi. Así que imagínate el nivel de inseguridad que hay en el país. Es gravísimo. Y eso tiene todo que ver con la política. Claramente hay zona liberada en muchas partes del país, eso lo sabemos todos. Y eso hay que terminarlo. También me da la sensación que hoy se perdió un poco la autoridad por la policía. Que hemos llegado a un punto de no respeto, de no respetar las instituciones, de que junto con eso viene también la cultura del trabajo, claramente, y nada, eso después a lo largo pasa lo que está pasando hoy, ¿no? Tenés el país muy asistido, pero con muy poco trabajo, se habla más de sacarle plata a la gente con impuestos que en realidad dejársela en el bolsillo, ¿me explico? Sí. Entonces, yo creo que el debate va por ese lado. Decir, ¿en quién estamos pensando nosotros la política a la hora de tomar medidas económicas? Francisco, como grupo así de jóvenes, de amigos que representan al Partido Libertario, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves lo que puede llegar a 2023? ¿Tienen alguna charla con algún representante provincial o nacional? Charlas las tenemos es abierta nuestras charlas. Yo creo que nosotros en Casar hemos logrado algo que pasa en muy pocos lugares, que es que escuchamos a todos, sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, sea de centro izquierda, sea de centro derecha. Hemos optado por creer que esa es la mejor opción, no porque compartamos las ideas, sino porque es lo mejor para construir como sociedad. ¿Me explico? Sí. Yo creo que hay que terminar con la grieta, porque la grieta beneficia solamente a los más grandes. Después la gente que estamos, el ciudadano de a pie, sale perjudicado,
porque ellos se pelean por poder y dinero y nosotros quedamos abajo, ¿no? Viendo a ver si llegamos a fin de mes o cómo va, o pensar en cómo va a salir el país adelante, ¿no? Porque uno se levanta y dice, ¿por qué cuando voy al supermercado vale 100 mangos las cosas más que hace una semana, ¿no? Y la política se aumenta el presupuesto y los que estamos abajo estamos viendo cómo salir adelante. Entonces, la discusión siempre va por ese lado, ¿no? Es decir, debatamos con todas las áreas, con todas, digamos, los partidos políticos y pongámonos de acuerdo como sociedad, porque se sale adelante con cooperación social. Eso te iba a preguntar, porque es un tema interesante y la grieta, ¿se va a terminar? Porque me parece que la grieta, está mal lo que digo, pero la necesita la política porque realmente hay muchos intereses y yo creo que la grieta es algo que es, ojalá, y comparto con vos de que en algún momento se termine, pero me parece que es lo que buscan los partidos políticos para poder entrar al poder. Estoy de acuerdo con vos, yo creo que la grieta va a ser algo que va a ser muy difícil de cerrar, porque mirá lo que pasa inclusive en Brasil, ¿no? Tenés la mitad de la sociedad dividida, qué locura, ¿no? En vez de decir vamos todos para el mismo lado, vamos todos para pensar en qué país queremos, están divididos en si votan a una cara o votan a la otra. Ese es el nivel de debate lamentable que hay en todo lo que es la región latinoamericana. Y también en el mundo pasa, ¿no? Que, digamos, tenés dos figuras que quieren representar unas ideas y que después adentro del poder terminan haciendo lo que les conviene a ellos. Y pasa en Argentina también que se vota al menos malo o al que no, ponele, en este caso vamos a hacer foco en Milei, ponele, no te gusta Milei y votás, no sé, a Cristina, por decirte algo, porque no te gusta Milei, pero no es que te gusta Cristina, no, votás al menos malo. Votás al menos malo. Es que en realidad el sistema político está hecho así, porque si nos ponemos a analizar lo que es la política hoy en día, en realidad nunca eligen al mejor, ni siquiera dentro del espacio. A ver, el otro día miraba un documental muy interesante que se llama Why Democracy, que explica muy bien cómo funciona la política, y es de que en realidad no se elige al mejor, es el menos peor o el que mejor sabe hablar delante de la cámara. Claro. ¿Entendés? Digamos, Hernán, capaz que no sabe nada de política ni de economía, pero bueno, él cuando se pone en el micrófono, adelante de la gente, la rompe. Entonces, la política dice, no, ya está, nosotros necesitamos una figura claro, que le guste a la gente y que cuando hable no se ponga nervioso. Pero bueno, eso también es lo que nos llevó hoy en día a tener la mediocridad política que tenemos. Digamos, que el nivel de debate sea ver quién habla más lindo, ¿no? Porque pasa eso hoy en día en nuestro país. Es saber quién dice lo que nos gusta, de la manera en que nos gusta, y no nos quedamos en decir, bueno, ¿qué es lo que ayuda en realidad a que el país salga adelante? Sí, al gobernador le van a tener que dar una clase de oratoria. Porque... Sí, seguramente, porque se le complica un poco para hablar. Francisco, bueno, la verdad que felicitarte, agradecerte, porque la verdad que un panorama muy lindo, la verdad que nos diste 2 o 3 detalles muy puntuales. La última, para terminar la charla, aquel chico o aquella persona que por ahí está de acuerdo con los pensamientos que tienen ustedes, ¿cómo tienen que hacer para participar y demás? Bueno, las personas que se identifican con nuestras ideas o quieran aportar algo al espacio, no necesariamente tiene que afiliarse, inclusive nosotros decimos eso, que para que se quiera acercar, bienvenido sea. Nada, va a ser bienvenido como cualquier persona. ¿Tienen redes sociales, algo? Tenemos redes sociales, se llama Libertarios Carlos Casares. Por ahí subimos contenido oficial y también no oficial sobre algún pensamiento filosófico que tenemos nosotros. Volviendo a lo que hablábamos de las personas, cualquier persona que se quiera involucrar nos pueden hablar a las redes sociales de Libertarios Carlos Casares. Hoy también estamos trabajando con la UCD y La Libertad Avanza. Nos pusimos de acuerdo, inclusive los dirigentes de arriba no estaban de acuerdo, pero nosotros dijimos que hay que construir unidos, entonces nos volvimos un frente liberal. Y bueno, nada, el que se sienta identificado, le gusten nuestras ideas y quiera aportar algo, es bienvenido. Nos escribe en nuestras redes sociales y nos juntaremos. Francisco, muchísimas gracias y bueno, seguramente volveremos a charlar cuando ya el panorama esté un poco más definido, pero bueno, felicitarte por esta iniciativa, a todo el grupo de trabajo, a todos los chicos que realmente se unen, como dijiste vos, para aunque sea buscar una solución, porque como dijiste vos y me gustó lo que dijiste, para criticar estamos todos o para decir esto no es así, pero hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Hay una frase que decía un filósofo muy
muy antiguo, que era desentenderse de la política de ser gobernado por los más mediocres. Entonces, yo creo que como sociedad nos tenemos que involucrar y plantear qué es lo que queremos, que esa es la base para construir algo mejor. No decir, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir sin inseguridad? Bueno, que haya más seguridad. Exijámosle a la política. Voy a decir algo muy polémico, antes de cerrar. Es que le exigimos más a un equipo de fútbol que a la política. Y eso también es parte de lo que nos llevó hoy en día a estar en la situación en la que estamos. El día que dejemos de exigirle más a un partido de fútbol que a la política, vamos a crecer como sociedad. No tengo ninguna duda. Muy bien, ahí pasaba Francisco Regules, representante del Partido Libertario en Carlos Casares, dando detalles de cómo se está armando todo, así que ya el Partido Libertario está en marcha en Carlos Casares. Acá tuvimos a Francisco Regules para darnos un pantallazo, de darnos detalle de algunos pensamientos que tienen, así que el Partido Libertario está presente en Carlos Casares. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. youtube.com/FM La 105 y no te pierdas nada.